Buenos días compañeros y profesora. A continuación les vengo a explicar el siguiente código llamado simulador de redes. A continuación creamos la clase arista. En el código se define una arista en el contexto de un grafo. Un grafo es una estructura compuesta de nodos y aristas que unen estos nodos. La arista puede tener un peso asociado que puede representar diversas cosas, según el contexto, como distancia, costo, tiempo, etc. Elementos clave. Clase arista representa una conexión entre dos puntos, nodos. En un grafo, atributos. Origen. El origen representa el nodo de donde parte la arista. Destino, el nodo donde termina la arista. Peso, un valor que representa el costo o la importancia de la conexión entre dos nodos. Constructor, método especial que se utiliza para crear e inicializar objetos de la clase arista. Header y seeder, métodos que permiten acceder y modificar los valores de los atributos de la arista. Funcionamiento conceptual, origen y destino. Cada arista tiene un concepto de inicio, origen, y un punto de llegada, destino, que son nodos del grafo. Peso, este valor permite cuantificar la arista. Por ejemplo, en un mapa, el peso podría ser la distancia en kilómetros entre dos ciudades. Constructor, cada una de las aristas debe especificar su origen, destino y peso. Esto se hace a través del constructor. Header permite obtener la información del origen, destino y peso de la arista. Seeder permite cambiar la información del origen, destino y peso de la arista. Ejemplo conceptual. Imagina que tenemos modelado una red de carreteras entre ciudades. Los nodos son las ciudades, las aristas son las carreteras que conectan las ciudades. El peso podría ser la distancia entre kilómetros de cada carretera. Al utilizar la clase arista, puede crear una arista que conecte dos ciudades y sin darle una distancia. Luego puede acceder y modificar esta información según sea necesario. En resumen, la clase arista permite modelar y gestionar las conexiones entre nodos en un grafo, facilitando la representación y manipulación de redes complejas de manera organizada. Siguiendo con el código, a continuación creamos la siguiente clase llamada dibujo grafo. La clase dibujo grafo es responsable de representar gráficamente un grafo en una interfaz de usuario. Esta clase tiende a JPaint y se encarga de dibujar tanto los nodos como las aristas del grafo. Los nodos se dibujan como círculos y las aristas como líneas entre los círculos, incluyendo el peso de la arista. Detalles conceptuales, clase y constructor. La clase dibujo grafo en esta clase se extiende de JPaint, lo que permite ser utilizada como un componente gráfico entre un usuario. Atributo grafo, almacena la estructura del grafo que se va a dibujar. Constructor, inicializa el atributo grafo con el grafo que se lo pasa como argumento. Método PyComponent. El método PyComponent se sobrescribe para personalizar como se pinta en el panel. Super PyComponent, llamada al método de la superclase, para asegurar que el panel se limpie antes de dibujar. Conversión a Grange 2D. Grange 2D ofrece más capacidades del dibujo comparado con Grange. Dibujar aristas. Recorre todas las aristas del grafo. Obtener nodos. Para cada arista, los nodos obtienen de origen y destino. Obtener coordenadas. Recupera las coordenadas X y Y de los nodos. Dibujar líneas. Dibuja una línea entre las coordenadas de los nodos de origen y destino. Dibujar peso. Muestra el peso de la arista en el punto medio de la línea. Dibujar nodos. Recorre todos los nodos del grafo. Obtener coordenadas. Obtiene las coordenadas X y Y de cada nodo. Dibujar nodo. Dibuja un pequeño círculo en las coordenadas del nodo. Dibujar nombre. Muestra el nombre del nodo cerca del circuito. Propósito. La clase dibujo grafo se encarga de representar gráficamente un grafo en el panel. Componentes de dibujo. Nodos representa como círculos en su nombre. Arista representa como líneas en su peso iniciado en el punto medio. Método principal. PyComponent, que sobrescribe el método JPaint para personalizar el dibujo. Atributo principal. Grafo, que contiene la estructura del grafo que se va a dibujar. Este código permite visualizar un grafo de forma clara, mostrando tanto las conexiones entre nodos como los pesos de estas conexiones, facilitando así la comprensión de la estructura y de las relaciones dentro del grafo. Ya con el código principal hecho, que sería la clase simulador de redes, en la cual proporciona una interfaz gráfica para simular una red de transporte. Inicializa una instancia de la clase, crea un objeto grafo que representa la estructura de la red, configura el título, tamaño, cierre y posición de la ventana principal. Llama al método inicializar componentes para configurar los componentes de la interfaz. Método inicializar componentes. Crea un panel principal y un panel de controles dentro de la ventana. Agrega botones para agregar nodos y aristas del grafo. Asigna un Action List Center a cada botón para manejar los eventos de clic. Crea un objeto dibujo grafo para dibujar el grafo en el panel principal. Agrega los componentes del panel principal. Método Main Street Arch. Método de entrada principal de la aplicación. Crea una instancia de simulador de redes. Hace visibles las ventanas de la aplicación. En resumen, la clase simulador de redes proporciona una interfaz gráfica para que el usuario pueda interactuar con la simulación de la red de transporte, permitiendo agregar nodos y aristas mediante clic en los botones correspondientes. A continuación le damos a seguir al código. Con esto miraremos si el código funciona correctamente.
Como podemos ver, miramos que el código nos pide las coordenadas para que aparezcan en la pantalla. Le damos continuar y miramos que el código funciona correctamente, aparecen las coordenadas y aparecen todo. Muchas gracias por su comprensión y espero que el código le haya servido de algo.